Gracias, Martín. Bueno, gracias por la invitación a hablar algo sobre la experiencia de toxina botulínica en estrabismo, ¿no? En estos últimos años. Eh, no sin antes rendir homenaje a la doctora Doris Quirós, gran formadora de oftalmólogos de diferentes subespecialidades y también de especialidades de oftalmología pediátrica. Tuve la oportunidad de estar con ella varios años y formarme en esto de la oftalmología pediátrica y también Doris fue la pionera del uso de toxina botulínica en el Perú, ¿no? Por eso es el agradecimiento a ella de sus conocimientos brindados, ¿no? Entonces, el objetivo en el tratamiento del estrabismo es tener un alineamiento ocular precoz. ¿Para qué? Para tener la mejor visión binocular. Entonces, la cirugía muy precoz también tiene el aumento de la morbilidad, que lo vemos con la anestesia general, y también cuando evaluamos al niño, a veces la imprecisión de las medidas, y también si tiene el DVD o la hiperfunción de oblicuos. Entonces vienen a colación algunos tratamientos alternativos. Dentro del tratamiento del estrabismo no solamente es quirúrgico, sino también es el manejo con los parches, con las gafas, el manejo de la ambliopía, en algunos pacientes el uso de prismas. Y dentro del tratamiento quirúrgico, bajo anestesia general en nuestros niños, viene a ser el tratamiento convencional y también el uso de la toxina botulínica. Ya con los tratamientos medicamentosos, ya se habló del alcohol, del uso de anestésicos, del veneno de la cobra en Brasil, la toxina botulínica y también la bupivacaína. Entonces, voy a ir ordenando la práctica sobre responder algunas preguntas. ¿Qué es la toxina botulínica? Las formas de presentación y preparación. ¿Qué es la unidad internacional de esta toxina? Porque es muy importante, lo van a ver, cómo aplicarlo, los mecanismos de acción y por qué la toxina botulínica es una opción terapéutica para muchos de los que usamos y en qué casos usarlos y también tener en cuenta las complicaciones o efectos secundarios que pueden tener esta aplicación y hay que hablar mucho con los papás en cuanto al consentimiento informado para los hallazgos posteriores que van a ocurrir con la toxina. Entonces, ¿qué es la toxina botulínica? Es una neurotoxina derivada del Clostridium botulinum. Hay 7 isoformas. La que usamos nosotros en estrabismo es la isoforma A. Es un neuromodulador temporal y esta tiene dos cadenas, una cadena larga y una cadena corta. Y la cadena corta es la forma activa de este medicamento. ¿Y cómo funciona? Normalmente las vesículas que traen la acetilcolina hacia la placa neuromuscular traen unas proteínas externas que tienen que unirse a otras proteínas de la membrana neuromuscular, formando las proteínas SNAR. Y así pueden unirse y liberarse a nivel de la placa neuromuscular para hacer el efecto. Entonces, cuando aplicamos toxina botulínica, esta cadena corta va a liberarse de esta vesícula de la toxina botulínica y va a unirse y va a destruir estas membranas de estas vesículas sinápticas que tienen la acetilcolina y va a alterar para que no se forme ese complejo SNAR. Por lo tanto, va a inactivar o va a hacer un efecto de una parálisis temporal. Ya el doctor Alan Scott en el año 1981, ya sus trabajos fueron desde 1970, ya eh, pone en este artículo 42 pacientes tratados para el estrabismo, ¿no? Y así se empieza, y también con el blefarospasmo, se empieza la era de la toxina botulínica. Entonces, la forma de presentación de esta ampolla
son de 50 unidades internacionales y de 100 unidades internacionales. Y esta se va a diluir en solución salina, y si nosotros empleamos en menos concentración, que es 1 centímetro, o en algunos en 2 centímetros, ¿no? Es mejor concentrarlo en 1 centímetro, entonces 1 centímetro en 50 unidades, cada décima, o sea, cada rayita de esta jeringa de tuberculina sería 5 unidades. Y si diluimos en 100, 1 centímetro en 100 unidades, sería cada décima 10 unidades. Versus si lo diluimos en 2 centímetros, cada décima va a ser 2,5 para una concentración de 50 unidades, y 2 centímetros en 100, cada décima será 5 unidades. Entonces, hay una variedad en el mercado peruano de toxina botulínica, ¿no? La original es la de Botox, pero también hay marcas asiáticas, marcas europeas. Entonces, muchos por ahí escucho que colocaron una ampolla asiática, y que no tuvieron el mismo efecto que se vio en sus pacientes o de otros colegas que usaron Botox. Ahora vamos a responder por qué. Entonces, ¿qué es la unidad internacional? Y esto hay que tenerlo en cuenta. La unidad internacional se define como la cantidad de toxina que va a producir una dosis letal al 50%. O sea, cuando cada marca tiene una dosis letal, entonces la muerte del 50% de sus ratones que son investigados. Entonces, para cada marca es diferente y no son equivalentes. Acá abajo hay una tablita que han tratado de hacer una equivalencia, pero no puede haber una equivalencia entre las diferentes marcas, porque la dosis letal es particular para cada una de ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces las referencias bibliográficas que tomamos dice, para tal cantidad de esotropia voy a colocar 5 unidades, y esas 5 unidades no pueden ser equivalentes en las diferentes marcas. Entonces los resultados pueden ser diferentes. Las dosis que vamos a aplicar, hay una amplia variación, se basa en el ángulo de desviación y es entre 2,5 a 25 unidades. Pero a mayor dosis va a haber aumento de los efectos secundarios. Aquí un artículo brasilero que trata de más o menos una guía, pero usando Botox, es desvíos hasta 20, más o menos coloca de 2 a 3 unidades internacionales, desvíos de 20 a 50 para esotropias, de 2,5 a 5, y desvíos de más de 50, de 5 a 7,5 para Botox. Entonces, para algunos residentes o alumnos que recién están empezando en la cirugía de estrabismo, hay músculos hiperfuncionantes o músculos hipofuncionantes. Entonces, los retrocesos vamos a hacerlos, o sea, vamos a debilitar el músculo hiperfuncionante mediante un retroceso muscular en una cirugía convencional, o la aplicación de la toxina botulínica, que va a producir una paresia temporal. En cambio, si queremos hacer al músculo hipofuncionante aumentar su función, vamos a hacer una resección, o también químicamente podremos usar la bupivacaína o el alcohol, que hace grados de fibrosis y podría aumentar su función de este músculo. Entonces, las técnicas de inyección de la toxina botulínica en nuestros niños va a ser bajo una sedación, ¿no? Es una cirugía rápida que puede tomar menos de 5 minutos, ¿no? Pero usamos la anestesia general. Versus en los adultos podemos usar una anestesia tópica mejor vigilada. ¿Por qué? Porque al tocar el músculo podemos producir los efectos oculovagales, y nos pueden dar alguna sorpresa si no usamos de repente una vigilancia con un anestesiólogo, ¿no? Muchos dicen, sí, lo podemos hacer en el consultorio, pero cuidado, tener en cuenta los fenómenos oculovagales, que nos puede producir alguna alteración y alguna sorpresa. Las técnicas de inyección se menciona
como es cierto, el músculo tiene una parte anterior del tendón, la parte media y la parte posterior. Es mejor colocarlo, queremos el efecto en el músculo, entonces el tercio medio es el adecuado. Y para ello, al inicio se colocó y se empleó un electrodo, agujas, un electromiógrafo, amplificadores, todo un equipamiento, como empezó Alan Scott. Pero después vinieron técnicas subtenonianas directamente, cogiéndolo con pinzas, la pinza Adson, estas de cuero cabelludo, que son muy adecuadas, la pinza de Mendoza, o el doctor Escalamandré brasilero, que lo uso y sinceramente ayuda mucho a evitar de repente el miedo de poder tener una eventualidad en la esclera. ¿Cómo aplicarlo directamente intramuscular o subtenoniana? Con cambios han sido muy similares. Entonces, ¿qué es lo que produce la toxina botulínica? Al producir este bloqueo de la liberación de la acetilcolina en la sinapsis, va a producir una parálisis, un encortamiento del antagonista y post efecto el músculo paralizado recupera su acción y hay un alineamiento en esta nueva posición. Entonces, el efecto de la parálisis puede durar al inicio, puede iniciarse entre 2 a 5 días con una duración de 20 días a 6 meses. Hay una hipercorrección inicial para posteriormente una corrección final. Entonces, a nivel de la sarcómera, ¿por qué funciona, no? Podemos decir que de repente a veces me dice, doctor, la toxina botulínica es la que se coloca para las patitas de gallo, ¿no? Y se tienen que aplicar a cada 6 meses y así. No, pero también vemos que en muchos de nuestros pacientes, más o menos un 50% de pacientes, el éxito de la toxina es adecuado, y muchos con una dosis. Normalmente se dice 3 dosis para tener el éxito, pero no llega al 100%. Entonces, dentro de ese 50%, la pregunta es ¿por qué funciona? Porque no es como la patita de gallo. Entonces, para ello hay algunos mecanismos a nivel del sarcómero. Y primero en la fase neuroquímica, en donde hay esta parálisis flácida que inicia de 0 a 72 horas, la fase biomecánica inmediata de 1 a 7 días, en el cual el músculo paralizado estira por fuerza elástica al antagonista. Y la tercera fase, la fase mioplástica o sarcomerogénica, que es más o menos entre la primera y cuarta semana, en el cual este estiramiento mantenido del músculo inyectado va a hacer que agregue sarcómeras en la serie de la unión miotendinosa. Entonces, hay algunos cambios a nivel del músculo, a nivel del sarcómero. Y también tiene que ver con la binocularidad a nivel central. Para recalcar, entonces hay una parálisis muscular temporal, hay alteraciones anatómicas, como lo vinimos diciendo, y la posición ocular más balanceada. Esto me pareció importante, lo escuché en un Panamericano hace varios años, creo que unos 7, 8 años, en donde se había invitado de oftalmología pediátrica, se había invitado a un anestesiólogo, ¿no? Y empezó a hablar sobre la alteración o la seguridad de los anestésicos en los niños, ¿no? Entonces, hay una preocupación en la seguridad neurocognitiva de los anestésicos, en donde podría producir una apoptosis neuronal y déficits funcionales en los animales. Y ya en el 2016, la FDA alerta que exposiciones prolongadas en menores de 3 años afecta el desarrollo neuronal. Entonces, sí existe consenso creciente que las exposiciones múltiples, mayor de 2 intervenciones, y al tiempo se asocian a mayor riesgo de trastornos neuroconductuales, menor velocidad en el procesamiento y déficit motor fino. Pero esta evidencia clínica es heterogénea. Nosotros como oftalmólogos deberíamos tener en cuenta ello, ¿no? El tiempo operatorio que tenemos
con nuestros pacientes menores de 2 años, qué tiempo nos demoramos y qué efectos pueden tener. Nuestra alineación puede ser muy buena, el posoperatorio, pero también hay que ver todo esto que ya nos están hablando los anestesiólogos a nivel del desarrollo neurosensorial. Entonces, para mí, esta parte tiene mucha importancia a la hora que yo voy a decidir con un paciente menor con estrabismo. Entonces, ¿en qué causas usarlos? Realmente en todos los estrabismos. En las esotropias, como estos artículos hablan, que la intervención en la cirugía temprana mejora los resultados motores y sensitivos. Eso lo sabemos. En este grupo de pacientes, por ejemplo, emplean dosis de 1,5 a 5 unidades de Botox con reinyecciones hasta 6 meses posoperados, con un éxito de 60 a 80% para la endo menores de 50 dioptrías. Pero mucho más resultados positivos lo tenemos en endotropias parcialmente acomodativas. En las exotropias, también aplicación en los rectos laterales con desviaciones iniciales de 37, no muy altas, a una desviación final de 16, con dosis de 5 unidades, con un éxito de un 56%. Entonces, en ellos, muchos mencionaban en los CLADES que la toxina botulínica en las EXO eran de menos resultado exitoso que para la SENDO. En los niños con parálisis cerebral, algunos con alteraciones neurológicas y algunas trisomías o algunas cromosomías, eh, bajo el efecto del desarrollo neurosensorial de los niños más pequeños, una de mis alternativas siempre va a ser la toxina botulínica. Y el éxito en ellos más o menos llega al 60%. Sabemos los pacientes que nosotros operamos quirúrgicamente bajo el tratamiento convencional, con niños con problemas neurológicos o PCI, muchos de ellos en el tiempo pueden hacer una sobrecorrección, ¿no? Entonces, una indicación, una alternativa dentro del arsenal quirúrgico para estos niños es la toxina botulínica. En la parálisis oculomotoras, lo uso en el sentido que muchos de los pacientes, y esto a veces lo hablábamos con Doris, que muchos dicen de frente transposiciones, porque es una parálisis, pero realmente es una parálisis o una parese. Entonces, la toxina botulínica también es una prueba terapéutica para ver cuánto efecto tiene el músculo paralizado, ¿no? Entonces, nuestra posición de repente no va a ser una transposición, sino simplemente un retroceso o resección. En los estrabismos residuales o consecutivos, que es una buena indicación de los pacientes que operamos, y bien es cierto, los que ya llevamos años operando estrabismos, no todos los pacientes nos quedan ortotrópicos, ¿no? Y el éxito es de más o menos un 10 a más o menos grados de dioptrías. Entonces, en algunos pacientes de ellos, nuestra opción quirúrgica podría ser la toxina botulínica, ¿no? Y acá tenemos algunos artículos que hablan de un éxito de 69% para las endo consecutivas o para las exo consecutivas de 75%. Esto me pareció importante e interesante, no lo he hecho con mucha frecuencia, pero cuando tenemos estrabismos muy grandes, podemos usar 3 a 4 músculos, pero también podemos usar, como acá lo detallan en la parte inferior, que solamente podemos hacer 2 músculos más la añadidura de toxina botulínica a uno de ellos, ¿no? Con resultados de 75% en endo y 50% para la sexo. En el nistagmus con esotropia, con exotropia, el nistagmo horizontal y vertical, el uso de la toxina botulínica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer mejorar la amplitud del nistagmus
y con ello mejorar la visión lejana y cercana. Entonces, mejora, y esto conversando con la doctora Mobel, ella hablaba de que es mejor tratar el nistagmus tempranamente porque eso mejora la fovealización y mejora la visión posteriormente del paciente. En el distiroidismo orbitario se puede usar en cualquiera de los músculos, como acá lo indican, recto inferior, mediales, superiores, laterales, y también podemos usarlos en los tratamientos agudos, ¿no? Porque ya cuando hay mucha fibrosis, el efecto justamente de la toxina no va a funcionar. Acá me pareció muy interesante cuando hay una pérdida muscular, el músculo antagonista puede contraerse y llevar más atrás el, el músculo perdido. Entonces, acá, por ejemplo, en este artículo mencionan que tú puedes colocar en este músculo que está contraído, puedes colocar toxina botulínica para que el músculo perdido pueda tener de este punto B, pueda llegar al punto A y pueda ser más fácil recuperar, ¿no? Parece interesante tenerlo en cuenta si tenemos alguna eventualidad de ellas. Algo que en la práctica los que tenemos experiencia en toxina botulínica o los que van a empezar a usar toxina botulínica es que el resultado no va a ser inmediato. Cuando tú operas convencionalmente una cirugía, al día siguiente ya sabes más o menos cómo el paciente ha quedado. Pero con la toxina botulínica es todo un proceso, todo un tiempo que hay que ir evaluando. Muchos médicos sin paciente dicen, no, mi cirugía va muy bien, así que yo hago mis retrocesos y al día siguiente el paciente está perfecto. Con la toxina botulínica no. Con la toxina botulínica es todo un proceso, como ve, y para mí es importante el consentimiento informado, que a pesar de llevar ya 2 décadas en esto, a veces se me ha pasado, como incluso tuve un problema este año con un paciente adulto, no parece que no lo entendió y hubo algunos inconvenientes con él. ¿No? Por eso, decir siempre lo que va a pasar con el paciente, que al día siguiente o dentro de la primera semana puede haber una tosis palpebral, puede haber una desviación vertical, puede haber un poquito más alejado la hipercorrección, como se ve en el paciente, pueden haber hemorragias subconjuntivales, muy poco frecuente la perforación ocular, las hemorragias retrovulvares, las hipohipercorrecciones persistentes, ¿no? Entonces, para esto siempre, al menos de la tosis y la hipercorrección, hay que tomarlo en cuenta. Cuando yo inicié acá en el Rebagliati, me acuerdo que coloqué la toxina botulínica y la mamá no me había entendido muy bien y operó los miércoles y el día sábado la señora había venido por emergencia porque se le había caído el párpado, el ojo estaba para otro lado, entonces el neurocirujano hizo las tomografías y todo pensando en una parálisis del tercer par, ¿no? Y al final era simplemente los efectos secundarios de la toxina botulínica, ¿no? Uno va en el tiempo aprendiendo y cada vez los que van a usar toxina botulínica siempre están mencionando estos efectos que son reversibles, no es que van a quedar permanentes. Algunas contraindicaciones, alergias a los componentes de la fórmula, el uso de anticoagulantes en enfermedades neuromusculares como la miastenia, pero también hay artículos que también en pacientes con miastenia se colocan en el embarazo o la lactancia. Entonces, los mejores resultados con la toxina botulínica versus la cirugía se va a dar, hay que tener en cuenta la edad del paciente. Y hubo algunos artículos que hablaban eh, de los estrabismos consecutivos, ¿no? Por ejemplo, de una endotropia hacia un efecto secundario, un efecto permanente de una exotropia consecutiva.
Y ellos mencionaban que la presencia de DVD, de hiperfunciones de oblicuos inferiores, ¿no? En ellos podría tener un riesgo mayor de tener estrabismos consecutivos, ¿no? El monto de la cantidad de estrabismo también es importante, no muy altos, no muy grandes, estrabismos tan grandes para la indicación de toxina botulínicas. Entonces, factores que influyen va mucho mejor en las esotropias que en las exotropias, en edades menores, en desviaciones moderadas, que tengan un potencial binocular adecuado, en las hipermetropías para las esotropias más que para las miopías con esotropias, con menos fibrosis, en niños con retraso psicomotor y algunos factores técnicos también, ¿no? Hay algunos niños con cuellos cortos o algunos niños dismórficos, ¿no? Que es mejor usar la toxina botulínica por el factor técnico de la anestesia. Ya para ir culminando, entonces, siempre tener el consentimiento informado con los padres, ¿no? Que si ellos nos entienden y hablamos claro de lo que va a pasar, van a continuar con nosotros, ¿no? Tengo varios años con toxina botulínica y muchos papás me acompañan con una segunda o a veces una tercera cirugía de toxina, ¿no? Que el tratamiento a edades tempranas es mejor con los resultados sensoriales adecuados de los pacientes, en desviaciones moderadas, en estrabismos paralíticos recientes y enfermedades subyacentes, ¿no? Entonces, el tratamiento de la toxina botulínica es seguro, con pocos efectos colaterales, ¿no? Que son previsibles y temporales, ¿no? Imagínense este pacientito, todo lo que ocurrió, ¿no? Para el resultado final y cómo los papás acompañan el tratamiento que uno les va indicando, ¿no? Entonces, bien indicado, tiene un buen resultado de éxito, debe ser parte del arsenal terapéutico del oftalmólogo, ¿no? Algo que yo siempre, ya después de 2 décadas, digo, ¿no? O sea, en general, ¿cuántos oftalmólogos somos? Un poco más de 1000, pero ¿cuántos nos dedicamos a niños? Es bien poco, ¿no? Entonces, creo que no llegamos ni al 10%. Entonces, para una cantidad estadística que ya va a salir el censo, para una cantidad estadística de más o menos 3,5 millones, lo que tenía anterior de niños menores de 5 años, en donde deberíamos actuar para estos niños con esotropia. Entonces, la cantidad de oftalmólogos, pediatras y oftalmólogos que operan estrabismo, entonces yo pienso que no es la cantidad. Entonces, necesitamos que los residentes sepan aplicar toxina botulínica. Acá los residentes que vienen a rotar al Rebagliati, todos lo primero que hacen es aplicar toxina botulínica. Es como también ven degeneraciones maculares y colocan Avastin. Yo pienso que todos los residentes o el 100% colocará un Avastin. Colocar toxina botulínica para un niño con una esotropia a temprana edad sería importante, ¿no? Si dentro de todos los oftalmólogos pediatras estamos, yo pienso que el 80% en Lima, imagínense en provincia, ¿no? Y en provincia hay niños, en provincia hay estrabismos. Entonces, si nosotros miramos nuestra casuística, los niños a qué edad llega, es a veces grandes, ¿no? Estamos operando una esotropia a los 7, 8, 10 años. ¿Por qué? Entonces, yo no digo que todos los pacientes sean para toxina botulínica, pero los niños pequeños sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Factores técnicos, no hay anestesiólogos pediatras, entonces no se operan niños en provincias. Sí, igualmente hace varios años yo iba a operar algunas provincias, ¿no? Y sí hay. Entonces, el, ma- el manejo del estrabismo con toxina botulínica debería ser parte del arsenal de un residente, ¿no? Bueno, creo que esto fue mi
una pequeña reseña de lo que hago, ¿no? De la experiencia que tengo en toxina botulínica en estos años, ¿no? Y que es una parte del arsenal terapéutico de todo estrabólogo, ¿no? Y debería ser también de todo oftalmólogo. Gracias. Gracias, doctor Portugal. Interesante su revisión y qué bien que haya mencionado a la doctora Doris, pues porque ella fue la pionera en la colocación de toxina botulínica en el Perú, ¿no? Así es, sí. Importante también, me llama la atención en las complicaciones uso de que, bueno, podía haber tosis. ¿Y cuánto tiempo dura esa tosis? La tosis se presenta dentro de la primera semana y la tosis es la que más revierte. Más o menos en 3 semanas ya esta se normaliza, ¿no? Entonces, yo frente a ello, por ejemplo, yo tenía la experiencia de diluirlo en dos hace muchos años. Entonces, ¿por qué sucede la tosis, no? Por la difusión del medicamento, Ujú. ¿no? Entonces, pero es raro, ¿no? Porque en adultos el- Está un poco lejos. la frecuencia de tosis casi no se presenta, ¿no? En cambio, en niños sí. Por ahí con la doctora de Trujillo, Cáceda, hablamos y ella decía que ella lo sentaba rápidamente al paciente, ¿no? Y así evitaba, Sí, es lo que le quería decir, porque, o ¿no? sea, lo que Y pasa es que en adultos, cuando uno coloca, o sea, uno trata de decirle no te acuestes 8 horas, pero un niño no se puede hacer eso. claro, claro. Pero por la rapidez de esto, entonces yo, mira, lo que ahora estoy colocando bueno, la anestesia, que solamente lo hace el anestesiólogo con la mascarita, ¿no? Ujú, Y, y aplicamos de todas maneras gotitas de anestésico y lo que coloco es la brimonidina, ¿no? Ojo que la brimonidina está proscrito en niños porque va a la barrera hematoencefálica, los que usan para ujú, glaucoma congénito, ¿no? Pero yo sí lo claro. uso, ¿no? Que es solamente una gotita y con ello no es que no haya tosis, ¿no? Sí hay tosis, sí hay tosis, pero como que es más leve, pero es transitorio. 3 semanas y eso se levanta. Lo que sí me queda es un poquito más largo son las exoconsecutivas, ¿no? Posteriormente. Ujú. Pero eso también, eso dura más o menos 2 meses, 2 meses y medio y eso ya va mejorando en el tiempo, ¿no? Y en promedio, cuántas colocaciones en su experiencia ha tenido que, o sea, quedan en una o a veces tiene que ponerle más veces? No, siempre hablo con los papás que son 3 dosis, ¿no? En un promedio de 6 meses, pero acá en el seguro lo aplicamos casi al año, ¿no? Por la, Ujú, por la demanda de pacientes. Mira. Y ya de ahí, ya ese niño, por ejemplo, si tú lo estás viendo, un niño de 1 año más 3 dosis, ya está en 3 años. Y todavía el éxito, más o menos, nosotros estamos en un 50-55%. Entonces, de 10 niños, hay cinco niños que sí curan. Dentro de ese grupo, de esos 5 niños curados, por lo menos tenemos dos que solamente con una primera dosis fue suficiente, ¿no? ujú. Y tiene que ver mucho también con el grado de hipermetropía que los pacientes Claro, tienen, ¿no? Entonces, ahí yo me apoyo con con la los libros refracción de total, la refracción cicloplégica total. sí. Y yo tengo una niña, que es la siguiente, creo, que lo coloqué acá a propósito. Esta niña tiene un tumor cerebral, ¿no? No lo he reportado. Es una niña que tiene 6 toxinas botulínicas. Ujú. No lo tengo, pero mira el efecto que ahora ya de grande, ¿no? Mira la Está lateralización que bastante tiene bien. en el ojo derecho. El ojo Mm, izquierdo todavía tiene una limitación a la deducción, ¿no? sí. Pero fueron 6 dosis de toxina botulínica, ¿no? Por los efectos neurológicos de esta niña, ¿no? Incluso fue una niña, el papá siempre llora cuando viene porque fue desahuciada y ya dijeron que no se podía hacer más, ¿no?
la niña todavía vive, pero mira, con ella, por eso es que apliqué las dosis de toxina, no hice ningún retroceso, perdón, ninguna transposición. Y a eso es lo que voy, ¿no? O sea, tampoco digo que hay que a las parálisis hay que colocarles tantas dosis de toxina, pero este es un ejemplo de un paciente con tantas dosis, es el único paciente que he tenido con 6 dosis de toxina botulínica, pero he logrado una lateralización, ¿no? Una mejora de la reducción del ojo derecho. ¿Y su agudeza visual? Es que tiene problemas neurológicos, creo que llega a un Ah, ok, veinte ok. 50, no es 20/20. Claro, pero no es normal, tiene razón. Pero no es un parcialmente acomodativo, su hipermetropía es baja. Y interesante caso. Más bien, si tienen en el grupo preguntas para el doctor Portugal, que tiene bastante experiencia en votos, en estrabismo, les invitamos a escribirlas, ¿no? Primero felicitarte, José, muy buena revisión, también muy buena orientación en cuanto a los pasos a seguir, lo que esperamos, posterior a una aplicación de la toxina botulínica, sobre todo cuando uno inicia, ¿no? Siempre hay el temor de lo que viene. ¿No? Pero efectivamente explicándole a la familia lo que se espera, dándole los tiempos en que se va a tener estas situaciones, para que con paciencia y buen humor, esto llegue a buen puerto. Quería hacerte una pregunta en el aspecto de que, por ejemplo, en los casos de las esotropias, y que van a hacer una hipercorrección inicial, eh, ¿le haces un manejo de parche alternado, o solo parchas el ojo en que no se aplicó la toxina? Porque estando en exotropia, siendo pequeño, ese ojo se va a amblyopizar. ¿Cómo haces ese manejo, el manejo de esas semanas en el que está en exotropia, ¿no? Y paralizado, ¿no? No siempre su refracción con ellos y Ya, no los parcho. En algunos pacientes me ha ocurrido que niños pequeños han hecho una diplopia, y yo pienso, porque el niño un poco que no cogía bien, inestable. Ujú. inestable, ¿no? Entonces yo pienso que en esos momentos ha hecho algo de diplopia, ¿no? Entonces, pero no los parcho. Yo no los parcho, solamente su refracción, sus lentes y el proceso que continúa, ¿no? Ah, Tú interesante sabes que no que, hagan entonces deprivación, que no hagan supresión o algo por el estilo. tú Bueno, ya sabes de por sí que, están comprometidos, ¿no? Pero adicionalmente, porque uno podría pensar en ese desvío paralítico prácticamente, o ujú, bastante patético, que pudiera inducirse una profundización de la ambliopía o generar una ambliopía, ¿no? claro, igual que la Interesante. tos, ¿no? Claro. La tosis también te podría producir un fenómeno ambliopizante, ¿no? Ajá. Pero cuando conversaba esto con Dori, veíamos, y las estadísticas es, no, ambos estrabismos son ambliopizantes, pero mucho más ambliopizante es una endotropia. Por Oh, eso, cuando tú vas a tener una exotropia, ¿no? ajá. Cuando vas a operar una exotropia, ¿no? Muchos esperamos los 4 o 5 años para quirúrgicamente operarlos. Es igual también la toxina botulínica, el efecto que te haga una endotropia consecutiva, yo no la he visto muy frecuente. En Mm. cambio, con las endotropias sí he visto exotropias consecutivas temporales, ¿no? Y en algunos persistentes, ¿no? Entonces, ¿cuándo te podría dar una exotropia consecutiva de una
endotropia es lo que mencionaba, ¿no? O sea, tener hiperfunciones de oblicuos, DVD, podría llevar a Mm. ello, ¿no? ¿Y le aplicas a ambos, en este caso, rectos medios? Siempre, siempre los dos, siempre a los dos. ¿Y si te hace tosis bilateral? Y no me ha ocurrido, mira, no me ha ocurrido mucho, ¿no? Porque aquí veo que en la foto, bueno, es Es unilateral una, pero prácticamente. ahí he colocado, los papás igual me decían, le he colocado solamente uno, ¿no? No, Claro. en los dos, en los dos músculos. No. Eh, ¿Y qué aguja usas? la aguja 30, no en todos los pacientes, ¿ah? No en todos los pacientes. Cuando se puede conseguir la aguja 30 finita, bien, Mm. pero con la Mucho mejor. aguja, con la pinza de escalamandré es muy bueno. Te levanta bien el músculo, te lo expone Sí. adecuadamente. Pero si no lo tuvieses, ¿no? O sea, acá trabajo también con otras colegas que lo manejan con pincitas normales directamente. Yo me he acostumbrado siempre a coger el músculo, ¿no? Entonces yo uso la pinza de cuero cabelludo, la Epson, Ajá. la Sí, voy a la mostrar. mencionaste. Acá lo voy a mostrar. Entonces, esto me permite, igual que el otro, a levantar el músculo y entre las patas lo coloco. Esta Epson, esta Ok. grande, esta de cuero cabelludo. Yo pienso que los que tenemos años, antiguamente las cirugías de cataratas, uno cogía el recto superior y vendía una seda, ¿no? Ah, sí, Todos sí, lo hacemos. cierto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. entonces uno no tiene miedo en coger el músculo, ¿no? Hay gente más joven que tiene miedo, ya son de la época de la FACO, ¿no? Entonces no cogen nada. Entonces, con esta pinza gruesa, coges directamente el músculo, levantas un poquito y entre las patas colocas la agujita, ¿no? Entonces, evitas tu poder perforar, ¿no? Si tienes miedo en perforar Claro. la esclera. Están Perfecto. haciéndole preguntas y felicitándolo al doctor Portugal. A ver, Aquí, le vuelven a decir, recibe toxina botulínica, un paciente que recibe toxina botulínica puede no requerir cirugía. claro, por eso era la pregunta cuando algún papá me decía que la toxina botulínica lo usan para las patitas de gallo y cada 6 meses tienen que colocarlo, ¿no? Entonces iban a la analogía, lo mismo de que si lo mismo iba a suceder con su hijo cada 6 meses, y no es así. Entonces, por eso indiqué los mecanismos de acción, que puede haber una remodelación a nivel de la sarcómera y también al alinear el ojo bajo la sensorialidad del paciente, pueden mantener el estrabismo. O sea, en mi experiencia de 10 niños, 5 curan con la toxina botulínica, 5 niños no curan con la toxina botulínica. Entonces, Acá sí. también le están felicitando, dice excelente charla. ¿Cuál ha sido la menor edad de un paciente a quien le aplicó toxina y Sí, cuál fue su evolución? 6 meses, 6 meses Seis de meses. edad. A los 6 meses el niño más pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué tempranamente uno tiene que alinear los ojos? Nosotros como oftalmólogos vemos que cuando uno tiene un estrabismo para los residentes, ¿no? Entonces, la alineación tiene que ser de los dos. Y nuestro cerebro, cuando uno ve normalmente alineados los ojos, cada ojo recepciona una imagen. Por ejemplo, un arbolito. Mi ojo derecho ve el arbolito, mi ojo izquierdo ve el arbolito, y mi cerebro es El la arbolito. parte central, va a fusionar. Mm. No. Entonces, cuando yo desalineo, un ojo está metido, entonces mi ojo que está fijo, central, es el que va a ver. ¿Y el otro ojo qué hace? ¿Ve o no ve? Si ve, alguien me dice, ¿no? Cuando yo converso con los residentes, ¿ven los dos ojos? Algunos dicen sí, ¿no? Entonces, si se viera por qué ese niño travieso de 5 años llega corriendo y coge todo y hace todas sus travesuras. Y a veces al residente le pongo el prisma y le digo, mire usted, ¿qué es lo que ve? Veo doble, doctor. Ah, es que usted desarrolló binocularidad desde niño. Entonces, sus dos Ujú. ojos ahora se desalinean, usted ve dos. Pero en los niños pequeños, ¿qué es lo que pasa?
Va a hacer un ojo, va a ver y el otro ojo va a suprimir. Es el fenómeno de la supresión. Entonces, por eso viene la ambliopía estrábica, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Parchamos el ojo para hacer intermitencia y que no sea el ojo fijo, ¿no? Que llevaría a una ambliopía estrábica. Entonces, por eso es que es importante el tratamiento precoz. Entonces, los que solamente hacen cirugía, en su experiencia, también de repente habrán tenido niños pequeños, pero hablamos de la anatomía. Un ojo tiene una dimensión de 17 milímetros y como adulto de 24. Y las inserciones musculares van a variar de acuerdo a cómo nosotros vamos creciendo. El doctor Ciancia, cuando lo invitaron acá a un congreso peruano, hizo su evolución de la esotropia congénita en 25 años de su experiencia. Y había un grupo, muy bonito habló el doctor, ¿no? Y que lo estoy repitiendo. Entonces, él habló que había un grupo de exotropias consecutivas. Y él decía, ¿por qué? Claro, y empezó a hablar de la anatomía, cómo el ojo iba creciendo y el ojo crece a expensas de la parte posterior, no de la anterior. Entonces, usted deja, de repente entra un niño y dice, bueno, son unos 50 50 dioptrías, le voy a retroceder 6 o 7 milímetros, pero esos 6 o 7 milímetros que quedan ahí no van a quedar ahí, sino al crecer el globo ocular, porque tiene que crecer, entonces es como si le hubiera usted retrocedido un poco más, y entonces viene ese grupo de las exotropias consecutivas. Eso no lo tenemos nosotros con la toxina. La toxina te va a hacer una exotropia consecutiva temporalmente, pero como decía, la parte más ambliopizante es tener un ojo endotrópico que un exotrópico, ¿no? También aquí está la otra Fuentes, están agradeciéndole por la ponencia y sus interesantes tips y le quiere hacer dos preguntas porque dice que en el Sabogal usan frecuentemente toxina botulínica. ¿Alguna vez en adultos después de aplicar toxina ha tenido cierre de ángulo por midriasis posterior, aumento del apío? Esa es una Mm, pregunta. Y la cierre. otra es sobre el uso de la pinza Mendoza en algunos pequeños con hendiduras pequeñas, la encuentra difícil de usar para la Mm. colocación en el recto medio. Y te le pregunta si usa la pinza de Mendoza. Como te digo, a ver, voy a la segunda. La pinza de Mendoza la tengo, pero en el seguro no la tengo. A veces la traigo y a Ujú. veces me olvida. Entonces, yo siempre acá uso la pinza Apson, la gruesa, y con ello es suficiente. Pero voy viendo también la evolución de acá tengo a la doctora Vallejos, a la doctora Botiquín, las he visto operar y ellos no usan esas pinzas gruesas, sí, usan la pinza finita, la levantan y se van a un ladito, mira, y les va muy bien, les va muy bien. Ujú. Entonces, son alternativas que uno frente a las eventualidades que podamos tener, podemos usar directamente. La doctora Moguel en su taller también, ¿no? Ella cogía el músculo con una pinza fina, una punto 12 y se iba a un costadito y directamente, ¿no? Yo Y siempre me en siento cuanto más al seguro con una pinza gruesa, ¿no? sí, la doctora dice, por ejemplo, aquí que usa Axon o pinza 0.5. Sí, 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 sí. Puede ir no necesariamente entre las patas, sino lateralmente al músculo. Se puede. Yo Y no en lo hago cuanto así. a lo del glaucoma, lo del cierre Al de del la... glaucoma, yo quisiera saber cuál sería el mecanismo, por qué me puede producir un ángulo estrecho, ¿no? No le encuentro sentido porque yo voy a colocar en el músculo directamente. Ujú. Mm. No, yo no he tenido esa eventualidad, no he tenido perforaciones, no he tenido, sí he tenido en un paciente que fue la tercera vez, le cogí un vasito y hizo una hemorragia así en 360 grados, ¿no? Paso. No, sí he tenido una de ellas, Acá también pero le están preguntando, en casos
¿En qué casos considera la toxina como tratamiento de elección? ¿Qué rol tiene la toxina en reintervenciones? Siempre empezando por el final. En reintervenciones muy buenas, ¿no? Porque para una endo o una exo residual va bastante bien, ¿no? Tanto en niños como en adultos. ¿Y cuándo indicaría toxina botulínica? ¿Cuáles han sido los mejores pacientes? Menores de 2 años, ¿no? Con estrabismo de 30, 35 dioptrías, ¿no? Pacientes que tienen hipermetropías de 5, 6, con estrabismos parcialmente acomodativos, excelente, a cualquier edad, van muy bien, ¿no? Tú puedes tener un niño grande de 8, 10 años y yo voy mejor con la toxina que con la cirugía que a veces me han hecho exotropias consecutivas, ¿no? Sensorialidad adecuada, mucho mejor. Y los niños con parálisis cerebral infantil o neurológicos también van muy bien. Acá también hay otra pregunta. Dice, en el caso del adulto, solo le coloca en el lado de la XT monocular, excepto al aspecto cosmético. En que si tengo un paciente XT monocular. sí, sí, pero una XT con una sensorialidad adecuada o inadecuada, porque si tú lo colocas con una sensorialidad inadecuada, ya sabes que ese paciente va a volver, ¿no? Claro. No indicaría mucho ahí. Yo con una sensorialidad adecuada, yo siempre coloco a los dos ojos, nunca he colocado Dice en, adecuada. sí, adecuada Sí. a los dos. Pero depende del monto, ¿no? Depende del monto de la cantidad de desviación que tienes. Las EXO en general tienen menos resultados positivos que las ENTO, las EXO. 45 grados a más, dice. Mucho, mucho. Ese paciente le No, va, no, sí, sí. es mejor quirúrgico, Sí. es mejor quirúrgico. Bueno, aquí hay, todo el mundo coincide de felicitarlo, doctor Portugal. Ha estado interesante su charla, ¿no? Gracias, sí. Y ha generado bastante interés porque, como dice usted, se puede comenzar con hacer este procedimiento, ¿no? Siempre y cuando esté bien indicado. Sí, sí, sí. Yo, Carolina, siempre ahora, siempre vienen a nosotros a los lugares de los hospitales generales, los residentes de pediatría, ¿no? Que son Ujú. los primeros. Pienso, mira, si tenemos poca cantidad de oftalmólogos pediatras, ¿cómo podemos hacer estas cosas, hablando de salud pública, de hacer un tratamiento precoz? Los pocos oftalmólogos pediatras no podemos, para la cantidad de niños que hay. Y creo que ahora, con el nuevo censo, el ensanchamiento de la parte pediátrica va a ser más, o es más. Entonces, yo siempre me he hecho estas preguntas en estas 2 décadas de ejercicio profesional y digo, a mí me llegan retinoblastomas al Rebagliati grados DE. El 98% de los pacientes que me llegan acá es para retirar el ojo. Y el internet, alguien que se mete, uno está salvando ojos, sí, con la quimio interarterial, todo, pero ¿eso qué necesita? Un diagnóstico precoz. Entonces, la función, ustedes que están en diferentes hospitales, reciban a los residentes de pediatría que siempre están buscando porque no los aceptan, porque los oftalmólogos pediatras solamente quieren recibir a un residente de pediatría. Yo acá recibo hasta 10 una vez he tenido, ¿no? La idea, doctores, colegas, oftalmólogos pediatras, es multiplicar esfuerzos, ¿no? Nosotros solos no podemos a esto. Es imposible. O sea, siempre vamos a recibir una catarata, a operarlos a los 8 años, unilateral o bilateral, ¿no? Un estrabismo que llegue a una cirugía. Sí, yo sé que son excelentes cirujanos, pero muchos de sus pacientes son ambliopes, porque ese tratamiento debió ser precoz, esa detección debió ser precoz.
¿no? Y estamos hablando de Lima, ya pues si hablamos de provincia, ¿cuántos oftalmólogos pediatras hay en provincia? No todas las provincias tenemos, y en todos los lugares hay niños, 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 ¿no? Entonces, mi llamado sería a multiplicar esfuerzos, ¿no? A tener siempre residentes de pediatría con nosotros, que en esas 4 semanas que yo les digo son 20 días, ¿no? Se les pueda indicar cómo ellos con un oftalmoscopio directo pueden hacer mucho, ¿no? Para la catarata, para el retinoblastoma, para el estrabismo, ¿no? Entonces, que los pacientes sean precozmente, lleguen muy cerca, muy rápido a nosotros, ¿no? Porque en ello está la calidad de visión que le vamos a dar. Entonces, la toxina botulínica, yo pienso que en todos los departamentos se colocan toxina botulínica. ¿Por qué no usarlo con el oftalmólogo general? Si hubiera oftalmólogos pediatras, pues en todos los departamentos no creo que haya, ¿no? Entonces, eh, mi mensaje sería eso, ¿no? O sea, de que nosotros multipliquemos esfuerzos con nuestros pediatras. Tú que estás en el Instituto de Salud del Niño, yo pienso que todos los oftalmólogos, todos los residentes de pediatrías deberían estar en tu sede, igual el Sabogal, el Almenar, el Rebagliati, ¿no? O sea, no debe haber No, felizmente que, claro, pediatra. en nuestro instituto está en la currícula, pero en algunas universidades la oftalmología lo tienen como electivo entre otorrino y oftalmología. Sí, Entonces, depende de la currícula de cada universidad. claro, así Pero es. sí es cierto de que a veces la primera persona hay ya sobradamente demostrado que primero llega al médico general o al pediatra, ¿no? El niño. Y Claro. entonces, si ellos no lo detectan a tiempo, en general alguna patología ocular, o sea, y no lo derivan a tiempo, entonces ese paciente después va a tener problemas, ¿no? Sea el reflejo rojo, o en este caso el Hirber, o sea, tienen que aprender a hacer un examen básico para Claro. poder saber los signos de alarma y la importancia, ¿no?, del desarrollo visual eh, temprano, o sea, para que no haya después problemas de ambliopía, ¿no?, y otro tipo de patologías que se pueden prevenir, ¿no? Mira, mira Carolina, yo hace unos años me invitaron a exponer reflejo rojo en un congreso nacional y me hizo aprender muchas cosas. Me hizo Ujú. ver que hay decretos hechos, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Oftalmología menciona, y acá hay decretos legislativos que dice que el niño debe ser evaluado, el ojo, o sea, hay normas Sí, hay unas normas técnicas que no se cumplen. Justo que no se por eso cumplen. cuando yo hice mi maestría, pues, o sea, ese fue el tema de mi tesis, ¿no? Lo Justamente. viste, ¿no? Entonces yo te digo, ¿no? A veces yo pregunto acá a los pediatras o a los oftalmólogos en formación, le digo, ¿qué quiere ser después? Retinólogo o refractivo, muy bien. O a los pediatras, ¿no? ¿Qué quiere ser usted? Ah, yo soy cardiopediatría o oncología o, ¿no? Endocrino. Sí, le digo, pero mira, si tú también hiciste estos estudios, has visto que hay en otros lugares que lo hace el técnico o lo hace la enfermera. Y hay artículos de 28 evaluaciones de oftalmoscopías y solamente han encontrado 10 a 20 patologías. O sea, mira el trabajo que se tienen que tomar para detectar. Entonces, yo siempre a ellos les digo, ¿no? O sea, a veces son los egos de los trabajos que no hacemos nosotros y no queremos que hagan después las licenciadas, ¿no? Entonces, las enfermeras en el CRED también está la evaluación oftalmológica y en el ASIA hay algunos artículos que lo hace el técnico, ¿no? Entonces, yo sé que tú puedes ser un retinólogo muy famoso, pero por ahí va a haber niños o un pediatra que va a ser cardiopediatra y tiene un montón de pacientes, pero tienes la enfermera, tienes el técnico que te puede hacer este estudio y de repente algún caso positivo, llevártelo a ti y obviamente la derivación debería ser más Tal inmediata. vez el próximo año nuestra tarea como Centro de Peronoestrabismo y Oftalmología Pediátrica podría ser tal vez hablar
con la estrategia de salud ocular y también con el ministerio, ¿no? De ¿cómo se llama? De educación para ver cómo se podría hacer para asegurarse de un tamizaje de los errores refractivos cuando ingresen al colegio y en cuanto al otro, Tamizaje tener la manera de neonatal, ¿no? fortalecer. Porque el problema es que sí hay PPR, o sea, sí hay Pero y yo presupuesto te por diría resultados, ahí, hay. Carolina, cuántos equipos, cuántos oftalmoscopios directos hay en tu sede, ¿no? En las unidades. Entonces yo hablo de mi casa, ¿no? Acá son Ujú, 600 niños que sí, nacen exacto. por mes. Yo en alguna Ujú. oportunidad con la doctora Gordillo y la doctora Tirado les decía, ¿no? O sea, si esta es nuestra casa, todo el niño nacido en el Rebolete debería pasar por oftalmología. A ver, sacamos cálculo y era un promedio de 20, tendría que contratarse un oftalmólogo para ver 20 niños diarios, que es poco probable, ¿no? Entonces el trabajo de los Es pediatras, enseñar, pues claro, enseñar a los pero también médicos los insumos, internistas, en general los a los insumos, ¿no? enfermistas, no necesariamente médicos, Así, enfermeras, así sí, es. hacer un reflejo rojo, ¿no? En su CRED. Y el equipamiento, ¿no? Que ellos puedan tener el equipo, que cada Pero vez como le digo, son más lo del accesibles. PPR, o sea, sí te otorga dinero para ese tipo de equipamiento. Pero lo malo es que no lo priorizan, pero sí ha habido plata, sino que no la saben, digamos, Dirigir, este, ¿no? Porque parece que el ojo es solamente para el oftalmólogo y no claro, de... ese es el problema, que justo en la discusión de lo que fue mi trabajo, encontré pues un trabajo de Israel que decía, o sea, que hicieron una encuesta a los médicos pediatras, que por qué no hacían reflejo rojo, no se habían interesado, ¿no? Y unos decían, bueno, no tengo tiempo, pero el otro decían que eso era trabajo del oftalmólogo. O sea, y ahí eso hay que cambiar ese chip porque en realidad, o sea, al final eh, la visión es el sentido que nos dan mayor información y al final tiene que ver mucho con todo lo que va a lograr el niño de su desarrollo, no solamente cognitivo, sino también afectivo, social y conductual. Y eso lo tiene que, o sea, saber la persona que se dedica a ver niños, que es el pediatra, ¿no? Ujú. No sé si tienen algún otro comentario, siempre agradeciéndole acá al doctor Portugal, ¿no? Este interesante tema y es que estamos reflexionando también sobre ¿cómo se llama? Mejorar, No, ¿no? y La qué bueno salud que lo visual. tomes como una parte de la sociedad también, Carolina, ¿no? Que debería ser el ente Ujú, que ayude a las instituciones, ¿no? A que se haga. claro. Doctor Mixor, ¿hay algún comentario? Eh, no, sí, esas reflexiones siempre son válidas, eh, aunque a veces uno medio que se frustra cuando se choca con la realidad de nuestros políticos. Sí, es cierto. Este, Tenemos nuevamente agradecidos, Pepe. Sí, hay un par de mensajes. En primer lugar, luego sigues tú, Carolina. Creo que Manuel luego lanza el flyer que se le había enviado de la invitación final. En primer lugar, de parte de la Sociedad Peruana de Oftalmología, nos hace el comunicado y la invitación para este jueves 11 de diciembre a las 7:45 de la noche, en el cual uno de nuestros miembros del Centro Peruano de Estrabismo va a ser homenajeado por la excelente trayectoria, todos la conocemos, dedicación que ha tenido a lo largo de estos años y que continúa todavía en actividad, como es la doctora, nuestra querida doctora Luz Gordillo. Ella ha sido elegida este año para recibir una condecoración, el denominado Ojo de Chavín en grado de Gran Maestra en reconocimiento nuevamente a la gran trayectoria que todos lo conocemos. Entonces están todos ustedes invitados para participar de esta muy buena noticia
que hace que el grupo se sienta también fortalecido de esa manera, ¿sí? Y luego la comunicación de la doctora Marchena, la invitación para el cierre de este año del Centro Peruano de Estrabismo. Y justamente queremos invitarlos, como ahora ya después de la pandemia prácticamente nuestras reuniones son virtuales, pero siempre es bonito reunirse, aunque sea por Navidad, para abrazarnos y este, eh, eh, tener el contacto físico que a veces ya con esas facilidades virtuales ya no es tan frecuente. Entonces vamos a tener nuestra última reunión de manera presencial y contamos con el apoyo del laboratorio TEA, que nos está auspiciando una cena en la que estamos invitando a todos los miembros de nuestro capítulo. Va a ser en el de Tinto y Bife el martes 2 de diciembre a las 8:30 de la noche. Los esperamos. Qué lindo, gracias. Perfecto. Están todos invitados a esta última reunión presencial para poder, muchas gracias Manuel, para poder compartir a unos momentos agradables, poder charlar, integrarnos. Tenemos todavía un par de semanas como para poder ajustar nuestros horarios y poder estar presentes. La doctora Meilin va a darnos una pequeña disertación. En realidad debería ser para el tercer jueves, pero lo hemos adelantado a propósito de esta reunión. Nuevamente todos invitados, vamos a compartirlos también igual en el grupo general de WhatsApp y esperamos contar en esa fecha con su presencia. Muchas gracias a Ese todos por día la también vamos a participación. elegir al nuevo vocal, doctor. Ah, ok, 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 claro, sí, 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 también. También. Cierto, ya se está acabando el bienio, que también se va a aprovechar en esas circunstancias para también la elección de la vocal propuesta. Ok, ¿alguna otra cosa más? Nuevamente, Pepe, muchas gracias por tu participación y a todos ustedes, como siempre, por el apoyo al Centro Peruano de Estrabismo. Gracias, Martín. Ya estamos en Gracias, contacto. doctor. Excelente charla. Muy interesante. Y hay muchos comentarios bonitos porque ha estado Gracias, muy Carlos. interesante. Buenas noches con todos y nos estamos viendo primero en la reunión del 2 de diciembre y el día jueves 11 de diciembre para apoyar y felicitar a nuestra amiga, maestra, la doctora Luz Gordillo, que va a ser homenajeada por el Día de la Oftalmología. Acá nos está pidiendo un doctor de México que también quiere que lo agreguemos. Ujú, Ah, al chat. sí, Muy está bien. bien. No corten todavía Muchas para gracias por su notar el número. participación. Ya. Sí, sí lo tomé foto para Ah, ok, hacerlo después. perfecto. Está muy bien. Listo. Cuídense. Buenas Dale, noches, nos vemos, buenas muchas noches. gracias. Chao, Chao. Martín. Gracias. Chao, chao, Pepe. Gracias. Chao.